10 datos extraños de El Señor de los Anillos que las películas omiten. Gracias a las taquilleras películas de Peter Jackson, el mundo sabe mucho sobre las luchas de Gandalf, Aragorn y Frodo. Sin embargo, los propios libros, los apéndices y otros textos publicados ofrecen todo un mundo de datos curiosos de El Señor de los Anillos que poca gente conoce. 1. El anillo de Sauron no lo haría invisible. Cuando Bilbo, Frodo o Sam se ponen el anillo de poder, se vuelven invisibles. Sauron creó el anillo para conquistar la Tierra Media, por lo que cabe suponer que eligió esta invisibilidad como característica táctica. Sería una forma conveniente de asegurarse de que nadie pudiera atacarle. Y, sin embargo, cuando los elfos y los hombres le atacan, consiguen golpearle e incluso cortarle el anillo del dedo, lanzando la historia. Sauron, aunque lleva el anillo, no es invisible. ¿Por qué no? El anillo no hace simplemente invisibles a las personas. Desplaza sus cuerpos del mundo físico a un mundo espiritual que no se ve. Sauron era un Maia como Gandalf, una especie de ángel menor que habitaba tanto el mundo físico como el espiritual y, por tanto, no podía transportarse al lugar donde ya vivía. La invisibilidad seguía siendo una ventaja para Sauron. Proporcionaba una razón para que la gente llevara el anillo cuando se separaba de él. Esto los convertiría en espectros esclavos de Sauron después de un uso suficiente. Los hobbits como Bilbo, Frodo e incluso Gollum se salvaron presumiblemente de este destino debido a que llevaban el anillo muy poco. 2. Pierde el anillo y sigue sin envejecer. Una de las escenas más sorprendentes de las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson de El Señor de los Anillos es la visión de Bilbo Bolsón en Rivendell. Mientras que parecía bastante ágil cuando se escabullía de su fiesta de 111 cumpleaños, parece tan anciano como sugieren sus años cuando Frodo lo ve por primera vez. La suposición lógica es que la separación del anillo ha hecho que los años alcancen a Bilbo. Sin embargo, si eso es cierto, ¿qué pasa con Gollum? La acción principal de la Comunidad del Anillo, y las dos torres tiene lugar 80 años después de los acontecimientos de El Hobbit. A pesar de haber estado sin el anillo durante estas décadas, Gollum en El Señor de los Anillos sigue siendo lo suficientemente ágil como para acechar a sus presas, escabullirse por los acantilados y luchar con el mucho más joven Sam. No está mal para un hobbit de 500 años. Lo único que parece hacer que el proceso de envejecimiento se imponga de forma más natural es la destrucción del anillo. Bilbo siente todos sus años cuando zarpa con Frodo al final de El Retorno del Rey, tanto en el libro como en la película. 3. Los otros anillos de Sauron conceden deseos. Con una pega. El Señor de los Anillos se centra en el anillo único que Frodo y sus compañeros tratan de destruir. Sin embargo, como dice la conocida frase inicial, Sauron repartió más anillos, incluyendo 7 a los antiguos señores enanos. Uno de esos anillos enanos fue el que condujo toda la trama tanto de El Hobbit como de El Señor de los Anillos. En El Hobbit, Gandalf presenta al líder enano Thorin Escudo de Roble, la llave necesaria para colarse en la guarida del dragón Smaug. Gandalf recuperó esta llave del padre de Thorin, Thrain, mientras Sauron tenía prisionero al enano para recuperar uno de los 7 anillos. Mientras Thrain tenía el anillo, este le hacía sobresalir en la obtención de oro, pero podía llevarle a la manía, como le ocurrió a Thror, el padre de Thrain, o a la muerte, como finalmente le ocurrió a Thrain. El texto sugiere que toda la antigua riqueza enana se basaba en estos anillos de poder. Smaug ataca al pueblo de Thorin yendo en busca de este oro, lo que conduce a todos los acontecimientos de El Hobbit incluyendo el hallazgo del anillo único por parte de Bilbo, que conduce a todos los acontecimientos de El Señor de los Anillos. Incluso el pobre veterano de aventuras Balin muere a manos de los orcos en Moria tratando de encontrar el anillo de Thrain. 4. Gandalf y el anillo contra Sauron. Los aficionados tienen una larga tradición de discutir sobre cuál de los dos personajes ganaría en una pelea. El Señor de los Anillos, con sus muchas batallas y aún más personajes, ofrece mucho terreno para este tipo de debate, especialmente en lo que respecta a Sauron.
Mientras vivía, Tolkien recibía muchas cartas de los aficionados, y sus detalladas respuestas sobre la Tierra Media se recogieron posteriormente en The Letters of J.R.R. Tolkien. En una de estas cartas, describía la posible lucha de Gandalf empuñando el anillo único contra Sauron. Tolkien decía que la lucha sería reñida, el verdadero dueño del anillo seguiría siendo Sauron, por lo que podría encontrar una forma de ayudarle en la batalla. Al mismo tiempo, Gandalf tendría la mayor fuerza porque Sauron podría no estar en su mejor momento después de pasar milenios corrompido y dominando a otras personas. Curiosamente, Tolkien pensaba que las cosas serían peores para la Tierra Media si Gandalf ganaba. Se volvería un santurrón y estaría decidido a mejorar el mundo por la fuerza. 5. Los orcos no tienen género. Las cartas de Tolkien verifican algo que solo se especuló en el Silmarillion. Los orcos son elfos corrompidos en lugar de ser una raza completamente distinta. Tolkien decidió esto principalmente por coherencia con su mitología mayor. El mal, como Sauron, no puede crear realmente y, en cambio, solo puede corromper. Pero cuando te paras a pensarlo, esto no tiene mucho sentido. Por ejemplo, ¿cómo se reproducen los orcos? Las películas hacen un poco de trampa mostrando a Saruman engendrando orcos de vainas, lo que está más en línea con Warhammer que con Tolkien. De hecho, el Silmarillion confirma que los orcos se multiplican como todas las demás razas. ¿Dónde están entonces las mujeres orcas? No se mencionan en ninguna parte de la trilogía de libros de El Señor de los Anillos. Además, ¿por qué los hijos de los elfos corruptos son también orcos y no, en cambio, elfos? El dilema también obliga al lector a reflexionar sobre si los orcos van a los salones de mandos, una especie de purgatorio al que van los seres vivos antes de su descanso final, y si, al igual que los elfos, se reencarnan después de ir allí. 6. Gimli y Legolas, hermanos hasta el final. Las películas de Peter Jackson enfatizan con gran humor el hermanamiento entre Gimli y Legolas, una improbable pareja de personas de razas normalmente enfrentadas. El suyo es un vínculo forjado durante la guerra, y es probable que muchos espectadores se pregunten qué pasa con los dos después. El apéndice de El Retorno del Rey ofrece una respuesta tan adorable como improbable. Tras la muerte de Aragorn, Legolas construye un barco y zarpa hacia Valinor, también conocido como las Tierras Imperecederas, donde los elfos y todos los portadores de anillos vivos han ido. Allí, los mortales alcanzan la inmortalidad funcional. Legolas va al paraíso, y se lleva a Gimli con él. El apéndice señala lo notable que es que los elfos, y los poderes superiores de la Tierra Media acepten a un enano en el paraíso. Pero Gimli quiere ver la belleza de la elfa Galadriel por última vez, y ella utiliza su poder e influencia para que entre en el cielo. Por lo tanto, el vínculo entre Gimli y Legolas nunca morirá, literalmente. 7. No es una alegoría. Teniendo en cuenta la época en la que se escribió El Señor de los Anillos, es fácil ver el simbolismo en cada personaje y elemento de la trama. Sauron es Hitler. Saruman es Mussolini. El anillo debe ser la bomba atómica. Sin embargo, Tolkien odiaba absolutamente la alegoría. A diferencia de su amigo C.S. Lewis, que pretendía que te dieras cuenta de que Aslan es Jesús en sus libros de las Crónicas de Narnia, Tolkien calificaba la alegoría de dominación intencionada por parte del autor. En cambio, quería que sus novelas tuvieran el poder de la historia, ya fuera real o imaginaria. Correspondería a los lectores encontrar el simbolismo y la metáfora que quisieran en sus textos. 8. La Tierra Media era plana. Parte de la historia de la Tierra Media, tal y como se recoge en el Silmarillion, es francamente extraña, sobre todo para aquellos que consideran la obra de Tolkien como una ficción fantástica con fundamento. Por ejemplo, hace tiempo la Tierra Media era completamente plana. Esto plantea un gran número de preguntas sobre el mundo, la mayoría de las cuales solo se pueden disipar murmurando algo sobre dioses, elfos y magia. Hablando de estas tres cosas, ¿qué impide que la gente vaya directamente a las tierras imperecederas?
Originalmente, absolutamente nada, los hombres de Númenor prometieron no hacerlo, pero rompieron esta promesa y partieron hacia las tierras para convertirse en inmortales. El dios Ilúvatar se enfadó y abrió una gigantesca grieta oceánica que se tragó sus barcos, junto con toda la isla de Númenor. Ilúvatar también cambió la forma del mundo para que nadie pudiera navegar hasta las tierras imperecederas a menos que supiera exactamente a dónde ir. Por si esto no fuera lo suficientemente extraño, Sauron murió en este diluvio, pero literalmente se alejó como un fantasma, llevándose el anillo único con él. El espeluznante detalle final es digno de un relato de Edgar Allan Poe. Un puñado de hombres de Númenor llegó a las tierras imperecederas, solo para ser enterrados bajo una montaña por la ira del dios. Como los que están en las tierras imperecederas no pueden morir, es de suponer que los hombres siguen vivos, aunque en el aislamiento, el dolor y la oscuridad. 9. Los nacionalistas blancos aman El Señor de los Anillos. Es un momento difícil para ser un fanático, ya que el multiculturalismo se celebra en todos los aspectos de los medios de comunicación. Así que los nacionalistas blancos miran al pasado, poniendo El Señor de los Anillos como un increíble ejemplo de orgullo blanco. La historia es, con pocas excepciones, un asunto muy caucásico. Un mago blanco dirige a humanos y hobbits blancos para ir a luchar contra Sauron, el Señor Oscuro y la Sombra en el este. Gran parte de la mitología de Tolkien gira en torno a la lucha entre el bien y el mal, típicamente representada como la lucha de la luz contra la oscuridad. Los nacionalistas blancos a menudo se lo toman al pie de la letra, interpretando a personajes como los orcos como representantes de la oscuridad, es decir, los negros que deben ser asesinados por los heroicos héroes arios. 10. Tolkien es la razón por la que había que estudiar Beowulf. La mayoría de los estudiantes conocen a Beowulf, la leyenda nórdica sobre un feroz guerrero que vence a los demonios externos e internos antes de morir luchando contra un dragón. Pero durante años, el poema de Beowulf solo interesaba a un puñado de personas, como los estudiantes de inglés antiguo o de historia. Luego vino la conferencia de Tolkien de 1936 Beowulf, los monstruos y los críticos. Convenció a los académicos y con el tiempo al mundo entero de que los monstruos de la historia eran fascinantes en sí mismos, pues ofrecían valiosos atisbos de la naturaleza humana como algo permanente. La existencia humana, argumentaba Tolkien, obtiene valor y significado de nuestra lucha contra los monstruos. Somos como Beowulf en el sentido de que la lucha contra el mal no tiene por qué triunfar del todo para que merezca la pena. Estas ideas y temas dieron forma a El Señor de los Anillos. Personajes como Frodo se dan cuenta de que su mayor lucha no es contra los espectros y los orcos, sino contra el miedo y la tentación que llevan dentro. En este sentido, Tolkien incorpora lo que más tarde se llamaría el viaje del héroe, presentando a Frodo como alguien que desciende al oscuro pozo de Mordor, como Beowulf lo hace